Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, se refiere a David, después que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahvé a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahvé: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahvé te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. He querido volver en toda esta serie que estamos haciendo de la palabra profética, de la voz de Dios y de los profetas, un poco hacia atrás. Ya estábamos más adelante con el rey Acam y después con Jotán y demás, cuando estábamos hablando de Elías y de Eliseo. Y al darme cuenta de que hay otras enseñanzas o instrucciones que creo que son importantes para que consideremos en la vida de otros profetas, que no me gustaría que quedaran atrás y que todos vosotros, si no en nuestra serie, en vuestros estudios, podáis investigar. Ya lo podíamos ver cuando hablábamos de Samuel, y después de Samuel cómo pudieron venir otros también con diferentes enseñanzas. En mi propia lista tenemos aquí yo a Gad y Natán, que estuvieron íntimamente relacionados con el rey David. Y también en algún momento hablamos de Enán, que también fue profeta de David con música y con instrumentos musicales. Ahías, Semaías, Azarías, Anani, Jehú, Micaías. Estos son profetas que quizá vamos dejando atrás sin detenernos un poquito, pero que si hacéis una investigación vosotros mismos en vuestras lecturas podéis descubrir que hay mucho que también ellos en su experiencia nos tienen que decir. Pero al menos en esta tarde yo quisiera que señaláramos tres cosas
que se desprenden del profeta Natán en su relación con el rey David, que son de enseñanza también para nosotros. No hubo hombre alguno en liderazgo y en responsabilidades y representación de nuestro Señor Jesucristo como el rey David. Se nos dice en más de una ocasión, y ya hemos señalado, que él fue el ungido de Dios y que fue escogido por Dios según su propio corazón, y que aun a pesar de los pecados terribles que pudo haber cometido, nunca David se apartó o enfrió su relación con el Señor. Problemas quizá de vanidad, con contar el número de su ejército, problema de adulterio, cuando puso su corazón en otra mujer, etc. Son pecados terribles y de condenar, pero aparte de eso podemos ver su cercanía con el Señor, y lo único que tendríamos que hacer es pues leer los salmos, que algunos de ellos fueron escritos o quizá fueron escogidos por él mismo. Y lo extraño y lo sorprendente es descubrir la relación que David tuvo con otros profetas. Podríamos haber pensado que no habría hecho falta, no habría habido necesidad de que Dios tuviera que hablar a través de Gad o a través de Natán o de otros, puesto que David podía hablar, o Dios podía hablar con él de manera directa. Aún así, lo que podemos ver en esta misma historia es que David se rodeó de profetas de parte de Dios, y en circunstancias peculiares o particulares pudo acudir o a ir a ellos, o Dios fue a ellos para hablarle. Samuel, Gad, Natán, Anán. He querido escoger a Natán porque tiene las características que yo quisiera señalar, aparte de las generales y las normales que ya hemos visto en otros profetas. La voz de Dios, el mensaje al pueblo, la necesidad del pueblo de escuchar la voz de Dios, etc. Pero aún así podemos ver aquí algunos asuntos particulares para nosotros. ¿Por qué David tuvo que ir a consultar a Natán acerca de sus planes para construir el templo? Aún suponiendo, por el carácter que conocemos de David, que él habría estado en oración con Dios, que había buscado la voluntad de Dios cuando tenía que dirigirse a cierto sitio, cuando tenía que apartarse a otros lugares, tomar decisiones en su reinado, lo podemos ver a David consultando a Dios. ¿Será de tu bendición? ¿Es tu voluntad? ¿Tengo que hacer esto? Pero ahora lo podemos ver en esta decisión que seguramente él habría consultado y buscar consejeros. Consejeros como cuando le preguntaba a Gad si tendría que dejar la cueva o no, o como ahora a Natán acerca del templo. Y es que hay un principio importante que nos trae el libro de Proverbios, que seguramente deberíamos de tener presente siempre nosotros. Proverbios 11, versículo 14. En la multitud de consejeros hay seguridad. No es tanto como hacen los niños, que le preguntan a alguien pidiéndole algún capricho o algún asunto, y si el padre o la madre responden de manera negativa, pues entonces van al otro. Y si no, irán al otro. Es decir, su astucia les hace buscar y decir, bueno, pues si esta persona me dice que no, pues voy a intentar dividirles buscando a esta otra persona a ver si me dice que sí. No pensamos que David quisiera hacer esto y, por supuesto, el libro de Proverbios tenga esa intención. Pero lo que sí es importante es que en nuestra mente y en nuestro corazón busquemos consejería. En la multitud de consejos hay seguridad. Y si David, que es el ungido de Dios, que tiene comunión con Dios, que nos dejó palabra revelada de parte de Dios, buscó ese tipo de consejos como en el de Natán, ¿cuánto más tú y yo? Y no tanto
lo tendríamos que defender, sí. Tenemos que buscar la opinión de Dios con las Escrituras. Tenemos las Escrituras nosotros y tenemos la oración. Justo ayer o esta mañana temprano estaba leyendo una frase que decía a alguien lo bueno que es que me acerque a la palabra para que Dios me hable, para luego terminar yo hablándole a Dios, refiriéndose en la oración. Y esa comunicación que tenemos los creyentes, ese privilegio que no tiene el resto del mundo, de que podemos escuchar la voz a través de las Escrituras y que después nosotros podemos levantar nuestra voz y hablarle a Él. Es una comunión perfecta. Y David la tenía, ciertamente, pero se daba cuenta que necesitaba algo más. Y por eso lo podemos ver rodeado de hombres que le pudieron aconsejar, que pudieron dirigir en asuntos secundarios o luego en temas importantes. ¿Cuánto más, si lo hizo él, necesitaríamos hacerlo tú y yo? Sí, es verdad, me vas a decir en esta tarde que como creyente seguramente estás pensando, pues aparte de las Escrituras y aparte de tu fe, de tu comunión con el Señor, tienes la presencia del Espíritu y en realidad pues a lo mejor uno no lo necesita. Y lo hemos visto en algunas ocasiones cuando creyentes pueden llegar y decir, no necesito ir a la iglesia, no necesito escuchar mensajes, no necesito la comunión con creyentes, porque yo en casa tengo mi Biblia y oro y bueno, tengo mi relación con el Señor y sigo creyendo mucho, etc. Pero lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que eso no es suficiente. O que a lo mejor te estás perdiendo bendiciones que son muy importantes. Piensa una vez más en la relación de David con Natán. David tiene una comunión directa con Dios. Y aún así, en un asunto como este del templo, va a consultar, va a buscar consejo a Natán, el profeta. Porque hay una cosa que es importante. No solamente que son los principios y los mandatos que tenemos en las Escrituras, que tú y yo conocemos o deberíamos de conocer en nuestra investigación, sino que a veces podemos darnos cuenta de que todo lo que es bueno no tiene por qué ser conveniente. Y a lo mejor hay otra perspectiva que otras personas nos pueden mostrar. No dejamos que tengas la fe, que tengas el Espíritu, que tengas la Escritura, que tengas la oración. Pero fijaros lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, y nos lo está diciendo a nosotros, aun cuando sus lectores en ese momento fueran otros, pero creo que es la misma verdad también para ti y para mí. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El principio que Pedro nos está trayendo en este pasaje es lo mismo que podemos ver ilustrado en la vida de David y de Natán. Ya sabéis las cosas, sí, es verdad, tenéis conocimiento de estas cosas. Ya habéis aprendido, como dice aquí, estáis confirmados en la verdad presente. Amén, gloria sea al Señor. Pero a mí no me importa de recordaros estas cosas porque posiblemente haya tendencia a olvidarlas. O a lo mejor en el trajín diario de estos asuntos no podamos percibir esas verdades que sabemos y que hemos arrinconado o aplicado en otro contexto, pero que puede venir de manera adecuada en este momento y en este lugar. Así que a mí no me importa repetirlo una y otra vez. Y lo que quisiera no es únicamente que vosotros tuvierais conocimiento de estas verdades, que las tenéis, dice, sino para fortalecer vuestra memoria,
para que tengáis recuerdo de estas cosas cuando yo ya no esté, dice Pedro. Bueno, pues lo que nos está diciendo la Escritura, lo que nos está diciendo este ejemplo de David y Natán es que necesitamos que otros vengan y nos digan y quizá nos refresquen o nos despierten o nos abran la parte de la Escritura que nosotros no habíamos percibido. Necesitas a otros. No puedes quedarte tú solo con tu conocimiento y tu comunicación. Somos personas sociales y somos partes, como estamos viendo los domingos por la mañana, de un cuerpo que es un edificio o que tiene diferentes miembros y necesitamos el uno del otro, necesitamos contacto, necesitamos ver, necesitamos sentir, necesitamos hablarnos los unos a los otros. Así que si David no se aisló en su relación y comunión con el Señor, en sus escritos, en su gobierno, en su posición alta de rey y buscó consejeros, como podemos ver, nosotros también necesitamos consejeros y no se nos ha permitido, no se nos permite aislarnos. No te aísles. Tienes que escuchar la palabra de Dios de viva voz. No simplemente a través de un internet o a través de tus lecturas, que defenderé constantemente la lectura de las Escrituras, por supuesto, los devocionales en casa, la meditación constante, etcétera, etcétera. Pero necesitamos a otros. La multitud de consejeros nos va a dar seguridad en los pasos que estamos siguiendo. Cuán importante es que otros hermanos nos puedan llegar y decir, a lo mejor no es esto lo correcto, a lo mejor no este es el momento adecuado, o posiblemente no has considerado este pasaje o estos versículos de las Escrituras, y de pronto nuestros ojos puedan abrirse y puedan verlo. Si David lo necesitaba, tú y yo lo necesitamos. Así que lo que podemos ver en segundo lugar en este texto, en este pasaje, es el consejo en sí. David tiene un buen deseo. Se ha dado cuenta de que ha invertido mucho tiempo en levantar su casa, en tener su palacio, y ha dejado a un lado lo que es la casa de Dios, el templo. Es verdad que estaba el tabernáculo, pero de pronto tiene un buen deseo. Es un deseo de su corazón que David dice, no, pues yo quiero hacerle una casa a Dios, a Yahvé. Así que va a su profeta, a su consejero espiritual que está a su lado y le dice, mira lo que se me está ocurriendo, lo que ya estoy pensando, lo que posiblemente he estado trayendo delante del Señor en oración, lo que tengo en mi corazón y que yo creo que podría ser bueno. Y le cuenta a Natán todo su deseo y Natán enseguida le responde, le dice, oye, pues me parece una buena idea. Está muy bien lo que tú estás diciendo. No hay ningún defecto doctrinal. No va en contra de la ley, hay una buena intención en tu corazón, será propicio para el pueblo de Israel en estas circunstancias de victoria, está en una posición positiva y buena, hay paz y por tanto no vas a dejar otras responsabilidades. Así que Natán le dice, está bien, eso es un buen detalle. Así que seguramente en esas horas, posiblemente horas, que Natán le ha confirmado un consejo, le ha apoyado su deseo, están los dos gozosos de ese proyecto, van a hacer planes, pero luego es que no. Porque resulta que Natán, cuando va a su casa, tiene una comunión o una relación con Dios y le dice a Natán, no, esto no es así. Vas a ir a David y le vas a decir que no, que él no me va a hacer casa. Yo no he necesitado, yo no lo he solicitado. Entonces vamos a analizar un poco esto. ¿Es esto una decisión de Dios? ¿Es algo que demande la Escritura, el Pentateuco que tenían en aquel momento? No hay ninguna demanda. ¿Hay alguna especificación directa que yo he traído a David para que haga esta casa de piedra o de cedro para mí? No hay ninguna especificación. ¿He marcado yo algún tiempo de ritmo para que el tabernáculo, el altar o el lugar de sacrificios de pieles deje de ser o de existir? No, pues entonces yo no he mostrado cuál sea mi voluntad. Es más, el rey David es un buen hombre, según mi propio corazón, pero sus manos están manchadas de sangre, ha sido el que ha conquistado. Yo tengo otros planes.
Y mis planes serán de que yo voy a seguir bendiciendo a David y luego voy a levantar descendencia a su hijo, no solamente la descendencia directa, que sería de Salomón, sino que también estamos viendo aquí el detalle de la visión futura del descendiente ungido, que sería nuestro Señor Jesucristo, según la genealogía de David. Pero de momento no es este el lugar, no es este el momento, no es esta la persona que tienen que hacerla. Y enseguida tiene que ir Natán y narrarle todo esto a David, y David acepta lo que le está diciendo Natán. En el resto de nuestra historia, lo único que se le permite, y así hace David, es coger planos y direcciones de cómo debería de hacerse, acumular materiales, adquirir de las naciones de alrededor todo el cedro, todo lo que serían los materiales para que su hijo tuviera lo suficiente para levantar después el templo de Dios, pero nada más. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo a nosotros? Bueno, pues hay un principio muy importante para ti y para mí en esta consejería. Y es que, como hemos dicho antes, posiblemente hay muy buenos deseos en nosotros y hay un celo de querer poder hacer las cosas, pero a lo mejor no es el momento y no es la forma. A lo mejor necesitamos algún tipo de otra instrucción a la cual nosotros no hemos estado abiertos o no hemos podido percibir. El sí lo puedo hacer, pero después voy a detenerme a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No todo lo bueno es conveniente o es el momento. Y debemos de saber parar o detenernos en lo que es, por ejemplo, la vida de iglesia. Que podamos pensar y decir, bueno, este es un proyecto, este es el deseo. Está en mi corazón tener un nuevo local. O está en mi corazón enviar a tal misionero, como ocurría a la iglesia de Antioquía. Y posiblemente tengamos algo en nuestro corazón, pero a lo mejor no es lo conveniente, y lo que necesitamos es que otras personas nos aconsejen y nos informen con más detalle o con más precisión. Quizá Dios tenga otros planes y tenga otras decisiones para nosotros. Lo que nos va a mostrar en esta conversación corta que tiene David con Natán es que un error no es un pecado. David se ha equivocado en desear algo que Dios no había decidido o había forzado a hacer de otra manera, y se había equivocado y por tanto tiene que corregirlo. Si Dios ha dicho a través de Natán que no lo tengo que hacer, no lo haré. El error no es pecado, pero ser contumaz y ser terco, es decir, ser cabezón, es pecado. Es decir, cuando sé que me he equivocado, pero a pesar de que sé que me he equivocado, sigo adelante. Eso sí, ya nos está diciendo también Proverbio que ser contumaz es un pecado. Todos nosotros, si no estamos en contra de las Escrituras, aun a pesar de eso, podemos cometer equivocaciones, tomar decisiones que no son las correctas. Quizás nos hemos dejado llevar por la emoción o por cierto interés o por cierta imaginación que hemos puesto en nuestra cabeza y queremos ir en esta dirección. Pero que vienen los hermanos con información de las Escrituras, con otra consejería, con otra experiencia, y nos están diciendo, pues mira, te estás equivocando, esta no es la mejor estrategia, esta no es la mejor forma, o esta no es la mejor actitud. Y si nosotros no somos capaces de ver o de entender y queremos seguir en adelante en el mismo camino y terquedad, entonces sí estamos convirtiendo un error en un pecado. David se para. Y aun cuando tiene un profundo deseo de poder hacer el templo para Yahvé, se para y lo detiene y lo dejará para su descendiente o su descendiente o sustituto, que sería su hijo. ¿Tenemos nosotros esa actitud? Claro que para que podamos tenerlo tenemos que tener gente de confianza y consejeros, personas que puedan tener el conocimiento, la experiencia, la paciencia, la sabiduría, la humildad que sean necesarias para poder encaminarme a mí o encaminarte a ti en la mejor dirección. Que lo que queramos o lo que tengamos en nuestro corazón no solamente esté de acuerdo con las Escrituras, sino que esté de acuerdo con los tiempos y con las circunstancias. Pero nos dice algo más.
Aquí nos dice que tuvo un mandato directo de parte de Dios, Natán. Dios pudo hacerlo directamente a David. ¿Por qué no, estando David en su lecho, en su cama, no pudo haber recibido la palabra de Dios o haber tenido una visión y decirle, David, no, esto no es así. Lo tendrás que hacer de otra manera. Si lo hizo con Samuel y lo hizo con David en otras ocasiones, ¿por qué ahora no le dio a él instrucciones específicas de qué o cómo debería de hacer las cosas? ¿Por qué se lo tuvo que mostrar a Natán? ¿Por qué a veces Dios no nos habla a nosotros directamente? ¿Por qué Dios no te coge a ti, te zarandea y te dice esto es lo correcto o esto es lo incorrecto? ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué a veces, o muchas veces, o incluso la mayoría de las veces, Dios nos habla a través de otros hermanos? Por el conocimiento que otros han adquirido, por la comunicación personal que otros hermanos tienen con el Señor. Quizá tú estás leyendo en este tiempo, en estas circunstancias tuyas, la Escritura. Estás buscando la voluntad de Dios para ti. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí en este asunto, en este negocio, en esta relación? Y puede ser que te hayas pasado por los versículos concretos y no lo hayas percibido. A veces hacemos una lectura y aun cuando está delante de nuestros ojos, la pasamos adelante. Puedo confesar que constantemente que he leído la Biblia a lo largo de estos 40 años, una vez cada año, y aún así estoy leyendo otro libro y otro personaje, otro pastor, otro escritor, me cita esos versículos y yo digo, ¿cuántas veces habré leído este versículo y yo no lo he visto? Y tiene que venir esta persona y mostrármelo. Y de pronto digo, esto era lo que yo estaba buscando o esto era lo que yo necesitaba, porque yo necesito otros consejeros que me acerquen a aquello que está delante de mis ojos, pero que yo no soy capaz de verlo. Enseguida David, cuando Natán le dice, no, Dios me ha dicho que venga a ti y te cuente estas cosas, David se somete y lo acepta. No estemos esperando hacer la voluntad solamente cuando nosotros lo vemos de manera directa en la palabra de Dios, sino también cuando otros nos la dicen. Escucha a tu hermano, escucha la proclamación, la predicación de la palabra. Cuando alguien te señale un pasaje de las Escrituras, cuando alguien dirija tu vista y tu conocimiento a algún versículo, no digas sencillamente yo no lo he visto, yo no lo veo. A lo mejor necesitas que otro lo vea por ti. Lo que necesitas es que tengamos relación con hermanos y con amigos y con pastores o los ancianos o los de larga experiencia que nos puedan instruir en aquello que nosotros no hemos sido capaces de ver en su momento. Pon en orden en tu vida los pasos a seguir. Busca que todos tus pensamientos y todos tus deseos, como persona, como individuo, pero también como parte de la Iglesia, sean buenos y no vayan en contra de las Escrituras. No desees ninguna cosa que la palabra de Dios condene. Pero cuando tengas la seguridad de que lo que tú quieres hacer posiblemente sea bueno y no está en contra de las Escrituras, busca a otros que te puedan dar una opinión clara desde su experiencia y de su conocimiento. Y déjate llevar por lo que te estén mostrando en las Escrituras. No estamos defendiendo, al contrario, hemos atacado muchas veces a aquellos que dicen que tienen una comunión directa con Dios y que Dios me ha dicho que tú hagas esto estrafalario o esto fuera de lo normal. No estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que hay tantas personas que han leído tantas veces las Escrituras y que han meditado tan profundamente en algunos pasajes de las Escrituras que yo lo que necesito es escuchar su voz y es escuchar su consejo y escuchar su dirección y que ellos me puedan decir, pues no, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios quiere en este momento y esto es lo que Dios quiere en esta manera. Y entonces nosotros podamos tomar esa dirección, corregir todas esas decisiones. Porque es que a lo largo de tu vida
Hay muchas cosas que puedes estar queriendo hacerlas por impulsos, por algo emocional, por alguna circunstancia que te ha ocurrido. Voy a ir y voy a hacer y voy a zarandear y voy a tomar o voy a aceptar este negocio o voy a entrar en esta relación o cualquier otro impulso que tú puedas tener, pero dejas que otros te puedan informar y te puedan instruir. ¿Cuántas veces hemos visto de personas que vienen de otros países con la llave secreta para conquistar España? Y vienen diciendo, pues vamos a venir y vamos a hacer y vamos a ganar y vamos a convertir miles de personas en España, en Madrid o en Cuenca. Bueno, está muy bien, es un buen deseo. ¿Quién lo va a negar? Que tengan esa carga y ese impulso y ese celo. Pero vamos a ver, no hay otras personas que han estado durante años, sino por generaciones, trabajando y proclamando el Evangelio. ¿No tendrán ellos una experiencia que decirnos? Y cuando yo he escuchado tantas veces, lo voy a hacer de esta manera y de esta otra, bueno, está bien que lo intentes, pero no va a funcionar, porque ya lo hemos experimentado de esta manera o en este tiempo y en estas circunstancias. Un error no es problema, pero el error contumaz ya es un problema y es grave. Se consume tiempo, se consume fuerzas, se consume ánimo emocional y lo que deberíamos de hacer es, bueno, quizá estas personas con esta experiencia, con este conocimiento, en el mismo terreno donde yo quiero estar, a lo mejor tienen algo que decirme y algo que enseñarme. Y la gran sabiduría es frenar y parar y entonces escuchar y tomar los pasos decisivos e importantes. Así que tenemos por una parte que David, el ungido de Dios según su propio corazón, tiene una comunión con Dios de manera directa, pero que se rodea de consejeros para que le puedan instruir en los momentos adecuados. Y que cuando David tiene un deseo o un anhelo, se lo comunica a sus consejeros y si se han equivocado y no es el momento o no es la forma, tienen la actitud y la humildad para corregirlo y para frenarlo. Pero la situación de Natán no solamente era esta, sino que también ocurre algo más. Quiero que vayáis ahora conmigo al oscuro pasaje, triste pasaje, aun cuando también esperanzador, del capítulo 12. Natán ha cometido el pecado horrible. Todos conocéis y sabéis de su adulterio y de su infidelidad. Ha visto una mujer hermosa, Betsabé, y la ha deseado en su corazón y la ha traído a sus aposentos y quizá forzándola incluso ha tenido relación con ella. Cuando se descubre que está embarazada, quiere seguir escondiendo su pecado, así que llama al marido de esta mujer, Urías, para esconder su embarazo de alguna forma. Este hombre no se rinde y en su celo se hace matar. Matan a Urías. Así que el adulterio continúa con pecado, continúa con la mentira y continúa con la muerte y está dañando toda la situación del reino en ese momento que está en guerra. Ese es de los momentos más oscuros de David. Pero fijaros bien que en nuestra historia, en el capítulo 12, David no ve y David no percibe. Sigue siendo el rey, sigue siendo el ungido, seguiría teniendo sus tiempos devocionales y de meditación de parte de Dios. No podemos negar que se haya apartado, se haya enfriado o haya renegado, como pudo hacer algunos de los reyes que vendrían después, pero no está viendo nada, no está descubriendo su propio corazón. De alguna manera se ha puesto una nube y no le permite ver todo lo que está ocurriendo. Así que Dios envía a Natán. Dice así, versículo 1, Yahvé envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, y le cuenta esta historia para hacerle ver, abrirle los ojos. Dice, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel,
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto no me apreciaste, porque me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahvé: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán dijo a David: también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. Continúa nuestra historia. Cuando nosotros nos buscamos consejeros, como lo hace David, es decir, tiene allí a Gad y tiene allí a Natán, como antes también había tenido a Samuel, está bien que tengamos los consejeros que nos ayuden, nos instruyen, nos informan, nos corrigen, nos van guiando en el camino correcto. Seguramente en ningún momento dijo David: voy a tener a Natán cerca de mí para que cuando peque me señale mi pecado. Seguramente no lo había pensado en ningún momento y seguramente él creía que nunca cometería los pecados que cometería más adelante. Pero ocurre. Desgraciadamente podemos ver que estas veces estas cosas ocurren en medio de nosotros. Nos gusta venir a escuchar la palabra de Dios y ponernos bajo la palabra, en la información y la predicación. Y que de pronto en un estudio podamos abrir las Escrituras y que podamos decir: fíjate lo que dice aquí, lo que dice allá, la obra de nuestro Señor Jesucristo, los principios importantes de la doctrina, las bendiciones que hay, poder ver Apocalipsis, la esperanza de salvación, la gloria del cielo, cosas maravillosas que profundizamos y decimos: qué buenas reuniones hemos tenido, qué buena información, instrucción, qué buena consejería. Poder ir a una conferencia y que una psicóloga o una creyente nos diga cómo aproximarnos a nuestros hijos no creyentes con el Evangelio, o que vayamos a otra conferencia y que nos puedan hablar acerca de las posibilidades de un avivamiento y qué es lo que esto significa y cómo tenemos que buscarlo. Gloriosas informaciones e instrucciones, que podamos tener buenos consejos, que nos puedan decir cómo va a funcionar mejor mi vida y cómo puede llevar mejor mis negocios y cómo puedo mejorar mi relación con mi esposa y cómo puedo tener un hogar santo. Todas estas cosas están muy bien. Pero cuando tienen que venir y tienen que reprendernos, la cosa ya es diferente. Natán, dirigido por Dios, tiene que hacer una de las cosas más difíciles y más complicadas que tiene un profeta como él. Y es ir a un ungido como David y decirle: tú eres ese hombre. Tú eres el que ha cometido ese pecado y esa maldad. Y la difícil tarea no solamente de señalar el pecado, sino de abrirle los ojos para que lo vea. No va directamente: oye, David, me he enterado de que has forzado a Betsabé y has matado a Urías y que has cometido estas maldades. Tu situación estaba muy mal delante del Señor. No va de esta manera. Quizás se ha levantado una autodefensa y pensando que él, como ser el rey, tiene ciertos privilegios, ciertos derechos, o que sus pecados no son tan graves como lo que lo puede pecar la masa o el resto del pueblo. No, Natán le cuenta una historia atractiva, casi como simpática, de lo que podamos ver, de que tiene sus ovejas y le roban la oveja, etcétera, para que David abra los ojos y de pronto pueda decir, en su carácter de creyente y temeroso de Dios: ese hombre está haciendo injusticia, habría que hacer algo.
Y cuando uno va a los principios de las Escrituras y aplica el principio de escarbar la viga, perdón, la paja en el otro, de pronto descubre que él tiene su propia viga. David dice, esto no está bien lo que me estás contando. Y Natán le dice, tú eres el que tiene este problema, eres tú el que ha cometido el pecado. Así que, por una parte, el consejero, Natán, como profeta, en el trono, alrededor de David, tiene que aconsejarle en ciertos momentos de información, pero a veces tiene que tomarse la difícil tarea de señalar el pecado, de mostrar que hay pecado en la vida y de abrirle los ojos, de convencerlo, de poder decirle, tú eres esta persona, tú eres el que está en esta situación, no mires a tu alrededor, no mires al de al lado, no consideres la historia, considera tu propio corazón. Esto es lo que tienes que hacer. Pero luego viene la siguiente tarea del consejero y es que tiene que llevar a ese pecador al arrepentimiento. No es simplemente demostrarle el pecado, sino que tiene que obrar de tal manera y siguiendo los pasos, el Señor no va a pasar indiferente ante este pecado. Esto tiene unas consecuencias serias. De esto no te vas a librar así porque así. Así que podrás ver que va a haber violencia en tu casa y lo que tú mismo has hecho en secreto ahora se va a hacer en público. Y más adelante podrán ver todos los demás que Dios es un Dios santo y que no permite estas cosas. Lo que se hizo en secreto se hará o se sacará a la luz. Y no solamente eso, sino que después podemos ver cómo lo sufre en la muerte de su propio hijo. Pero lo que tenemos que llevarle al pecador es al arrepentimiento. Y después, en el versículo 15, dice, 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Fijaros cómo corta la historia para quitarnos del medio toda la consejería, la información de Natán y dejarnos ahora la situación de lucha de David, que no viene al caso en esta tarde. Así que Natán comete su asunto o trata su asunto, va a David, demandado por Dios, le presenta el pecado, lo trae al arrepentimiento, le dice las consecuencias y se va a su casa. Sí sabemos que después sería recordado cuando leáis el Salmo 51, no paséis directamente al versículo 1, leer el título que también es inspirado, también es revelado, y allí nos dice que ese canto, ese Salmo 51 de arrepentimiento de David es como consecuencia de la exhortación que Natán le hizo. Veréis, esto es muy importante que lo consideremos todos y cada uno de nosotros, empezando por mí mismo y por todos los que estáis delante de mí. Si nos hemos puesto bajo la palabra de Dios, no nos hemos puesto bajo la palabra de Dios para las cosas buenas y positivas y de ánimo y de bendición que tenemos, que son muchas. Claro que venimos y que vamos a encontrar con las personas que están a nuestro alrededor palabras de consuelo y de ánimo y de fortaleza. Nos gusta a todos nosotros poder leer en las Escrituras ánimo, aliento, estaré con vosotros, nunca os faltaré, somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Todo esto nos encanta, a mí me encanta. Me encanta que en mi debilidad venga alguien o venga la palabra y me alivie y me fortalezca, me dé un vaso de agua fría en medio de la sequedad y de las luchas de mi corazón. ¿Por qué no tenemos la misma actitud cuando vienen a exhortarnos y vienen a mostrarnos el pecado? ¿Por qué hay tanta actitud de autodefensa y de autoexcusa? Constantemente me he encontrado esto ante la reprensión. Cuando vamos a alguien le estamos diciendo de alguna manera, y siempre vuelvo a decir a la luz de las Escrituras, porque también Natán podría equivocarse, no hay nadie que no se equivoque, sino solamente la palabra inspirada de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué hay tanta dureza de corazón cuando le estamos diciendo a alguien, tú eres esa persona?
Eres tú el que tiene que corregirlo. Deja ya de fijarte en pequeñas pajitas en los ojos ajenos y empieza a tratar tu propia viga. ¿Por qué no corriges tu situación? ¿Por qué es nuestra naturaleza así? Si hemos venido a someternos a la palabra de Dios y hemos aceptado de buena gana los consejeros que nos abren la Escritura y que nos recuerdan las cosas que nos tienen que recordar, ¿por qué hacemos resistencia cuando nos quieren descubrir la otra parte y la parte más oscura cuando siempre querrá ser para nuestro bien? Mirar que David podría haber dicho, vaya fastidio que tengo con este profeta Natán o con Gad, que también lo tiene que corregir cuando hace el censo a la nación. Estas personas siempre están a mí, es como decía aquel profeta, aquel rey también de Samaria, hay por ahí un profeta que siempre me está fastidiando. A este yo no le quiero consultar porque siempre me dice cosas negativas. Menos mal que el rey de Judá le dice, no, pues vamos a buscar a este, que seguramente es el profeta de Yahvé, el profeta de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos la actitud de ese rey? Siempre hay alguien que me fastidia, siempre hay alguien que me molesta. A mí lo que me gusta es que me digan las cosas agradables de la palabra de Dios. A mí lo que me gusta es que me animen y que me fortalezcan. Sí, pero es que también es necesario que hablemos de tu pecado como del mío. Y necesitamos que venga alguien y que nos pueda corregir y que nos exhorte. Pero no simplemente es que nos acuse. Fijaros que Natán no viene únicamente diciendo, eres malvado y el Señor te va a castigar, ala, me voy. Lo que está diciendo es, el Señor sabe lo que hay en tu corazón, así que tú no morirás y no se quitará el reino de tus manos. Y lo va a continuar incluso tu hijo Salomón, como así ocurrió. Siempre tendrá que ser la exhortación y tendrá que ser también la corrección para que corrijamos nuestro pecado. Pero siempre es para nuestro bien. Pero nosotros tenemos que tener esa actitud. Así que creo que es importante en las lecciones que nos da Natán en su relación con el rey, que si David lo necesitó, tú lo necesitas. Necesitas rodearte de gente que te recuerde, que te haga memorizar los principios básicos de las Escrituras. Necesitas recordar y necesitas saber que no todo lo que hay en tu corazón puede ser lo correcto. Y que a lo mejor necesitas otra información, que no es la forma, no es el momento, no es el lugar. Y por tanto, a lo mejor tienes que cambiar de algunas de esas actitudes tuyas. Y que necesitas, como necesitamos todos, que alguien venga y nos toque con el dedo en nuestra llaga y en nuestro pecado. Y que nos muestre cuál es nuestra debilidad y que nos muestre el camino de cómo podemos corregirlo, que esté a nuestro lado para exhortarnos, pero también para sostenernos en medio de la debilidad. ¿Es esto así en medio de nosotros? Hemos venido a la palabra de Dios, que es la palabra profética más completa y más que suficiente para nosotros. Venimos a ella para aceptar todo lo bueno y todo lo malo que nos tenga que señalar. Estamos dispuestos a ser levantados en honor para que se nos diga buen siervo y fiel, pero estamos también dispuestos a aceptar la disciplina. Aun cuando el Señor siempre nos va a disciplinar como hijos, a veces no nos gusta la disciplina, pero estamos dispuestos. Quiera el Señor que pueda levantarnos, hombres y mujeres, con una experiencia amplia y que puedan abrirnos los ojos a esos versículos claves que nos ayuden no solamente a seguir haciendo lo que está bien, sino que nos ayuden a dejar de hacer lo que está mal. Amén.